siendo democráticas. Lo contrario es algo que evidentemente nadie quiere. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Mulder. Presidenta, trataré de ser breve para no seguir la costumbre que acaba de implantar el congresista Arana, ya 24, 25 minutos, entonces vamos a hacerlo así súper rápido. En primer lugar, creo que el presidente del Consejo de Ministros ya tomó nota de que aquí no nos comemos a los ministros, ¿no? Ni nuestros debates son debates en donde proliferan los insultos, las agresiones, etcétera. Los debates son para persuadir, para seducir, para convencer. Y entonces creo que no pasaba nada con que ya esto hubiese podido comenzar la semana pasada o en días anteriores. Y es bueno, ¿no es cierto? Porque además el presidente del Consejo de Ministros ha tenido también el talante de invitar a algunos grupos políticos, entre los cuales se encuentra el mío, que tuvimos una conversación en su despacho sobre estos temas, que son los que voy a repetir ahora de manera bastante rápida. En primer lugar, señalar que es interesante que discutamos, insisto, en la reforma política que va a regir en el Perú a partir del año 2021, o sea, dentro de 2 años todavía, ¿no? Entonces, da la impresión, porque si viniese cualquier extranjero y diga, qué bien están las cosas en el Perú, ¿no? Porque ya están proyectándose a lo que va a pasar en el año 21. Las cosas del hoy no merecen un resultado así de una reforma específica. La economía, estoy leyendo hoy día, está decreciendo 5.3%, creo que se está señalando. Y entonces, me parece que esos temas también deberían estar en nuestra discusión, pero nosotros estamos discutiendo lo que va a pasar en el año 21 y además lo que no le va a pasar a ninguno de los presentes acá porque ya se impidió la posibilidad de que haya una reelección. Y en ese sentido, Presidenta, señalar que desafortunadamente el gobierno también ha ido y ha regresado en este tema, porque yo creo que la principal reforma en materia de lo que es la estructura política del Estado peruano, deberíamos acometer una reforma del Estado en su conjunto, de verdad, pero nadie la está planteando. Pero del aspecto político, constitucional del Estado peruano, era la bicameralidad. Era una reforma sustancial, porque eso permite que sí pueda haber un presidencialismo moderado en la medida en que, habiendo 2 cámaras, una de representación de provincias y otra de representación nacional, pudiera trabajar los tiempos del Congreso en forma que le permita al presidente de la República imponer las políticas para las cuales fue elegido. Pero cuando se trata de un Congreso unicameral, que además es pequeño, del tamaño de El Salvador, del tamaño de Panamá, ¿no? Ese es el Congreso que tenemos. Entonces, el que haya un énfasis en la teoría en favor de prerrogativas congresales no quita que de todas maneras es presidencialista el sistema actual, porque es un Congreso fácil de arrinconar. Y este Congreso ha sido arrinconado, sin duda alguna. Es fácil de arrinconar, y en otros regímenes siempre ha ocurrido que los presidentes tienen más prevalencia. En otros regímenes, digamos, dentro de la Constitución del 93, tienen prevalencia sobre el Parlamento. La Constitución del 93 se hizo para eso. Todo el concepto ideológico con el cual se hizo el golpe de Estado del 92 fue disminuir el peso que tenía el Congreso, con una Cámara de Diputados de 180 diputados y con una Cámara de Senadores de 60. ¿No? Y que además debía ser castigado porque no había destituido a los miembros del Tribunal Constitucional, que habían fallado en favor del tema de la 2530 y se había generado todo un escándalo alrededor de ese tema y al escándalo alrededor de el artículo 100 de la Constitución actual, que era la acusación constitucional contra los expresidentes. Entonces, ya tenemos en el régimen actual un Congreso más o menos debilitado. Y entonces lo que se está planteando ahora es, del mismo Congreso, ver cómo se hacen algunas modificaciones. Y se plantea, por ejemplo, eliminar la mayoría de los partidos sobre la base de una tendencia a que la elección congresal se haga en la segunda vuelta, suponiendo que la mayoría de los electores votan por lo que hay y no tienen una adhesión política previa, y entonces se eliminarían, por arte de magia casi, 2/3 de los partidos políticos y quedarían pues 2 o 3 nada más en la segunda vuelta. Esa es una respuesta, buscar un resultado supuestamente ideal sobre la base de forzar las cosas y de hacer que la realidad se adapte a lo que está escrito en una ley cuando debe ser al revés. El Perú no es un país bipartidista y nunca lo fue.
Aquí no ha habido nunca la dicotomía liberales y conservadores que germinó Colombia, por ejemplo, porque nosotros hemos tenido más bien oscilaciones entre dictaduras militares y gobiernos civiles, que eran gobiernos oligárquicos, aristocráticos o gobiernos no representativos, y entonces había profusión de debate político en algunos momentos y después concentración del mismo debate en otros momentos de la historia del Perú, que incluso tenían hasta posiciones monárquicas. Entonces el Perú es un país plural, es multiétnico, es el país de todas las sangres. Y los peruanos somos, en realidad, la esencia de la multiplicidad. Entonces, convertir el sistema político en un sistema bicameral bipartidario es absurdo, es imponer las cosas que no van con una realidad como la realidad peruana. Y entonces, por eso, creo que también se cae el tema de estas elecciones primarias. En realidad no es como algunos piensan, que el ciudadano va a concurrir al local del partido político a votar. No es así, sino que va a ir a su mesa, a la mesa que le toca, y ahí va a escoger el partido político marcando el preferencial. Y es ahí donde está el problema, ¿no? Lo único que se está haciendo es adelantar las preferenciales, pero son unas preferenciales internas. ¿Qué quiere decir eso? Que el elector va a poder escoger entre un abanico bastante amplio de candidatos en cada una de esas internas. 10 meses antes de las elecciones, porque se pone que debe ser en octubre del año anterior. Y entonces, ¿cómo se hace? Lo digo, en las últimas elecciones internas que tuvimos en el partido aprista, y que además solo votaban los militantes, solo en Lima se inscribieron más de 200 candidatos. Porque la inscripción es libre. ¿Cómo tendrían que hacer campaña esos candidatos entre los ciudadanos para que voten por ellos, por sí mismos? ¿Cómo podría el ciudadano saber los 200 candidatos que tiene el partido aprista, más los otros 200 que va a tener cada uno de los partidos políticos que van a haber en el Perú? Porque ya no van a ser los 24, van a ser más. El requisito para tener partido político es 14.000 militantes. Entonces, para el año 21, calculo que habrá unos 40 partidos políticos. Hay 120 kits que se han vendido. Miren el ansia de hacer partidos políticos en el Perú. Digamos que haya 40 partidos políticos con 200 candidatos cada uno en Lima. ¿Cómo sería esa campaña electoral para que el candidato dé a conocer, vote por mí? Eso sería impracticable. Y además, tendría que ser en los meses anteriores a ese mes de octubre. O sea, tendría que arrancar desde ¿cuándo? Desde abril o mayo, para que puedan tener tiempo de hacer la campaña, porque la votación va a ser en octubre y las elecciones todavía son en el año siguiente. Es impracticable, es impracticable. Pero además rompe una esencia sustantiva, la de los partidos políticos que tienen militantes. Lo dijo también el congresista Arana. Los partidos no deben ser ni son en el Perú clubes electorales. Los clubes electorales son en los Estados Unidos, que el Partido Demócrata permite tener alas izquierdas, alas de derecha y muchas otras alas en cada uno de los estados de acuerdo al pensamiento que tienen. Y lo mismo el Partido Republicano. Entonces, se forman clubes electorales porque son solamente vehículos para conducir a los candidatos. No tienen militancia permanente, o sea, no hacen permanencia en el partido. ¿Cuál es la diferencia entre el militante y el adherente? El militante es el que lleva sobre sus hombros la conducción del partido, que es en realidad, puede ser dirigente o puede ser activista, o puede ser simplemente una persona que contribuye a las actividades que hace el partido. Pero por lo general son varios círculos. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el padrón algo así como 300.000 militantes. Pero cada vez que hacemos elecciones internas, la concurrencia de los que van a votar no llega al 50%. ¿Por qué? Porque hay un círculo amplísimo de militantes inscritos, pero que no activan. O sea, hay militantes, hay activistas, hay dirigentes y hay las personas que conducen. Y son distintos círculos. Entonces, el que haya partidos políticos sustantivamente con personas que los conducen en épocas en que no hay elecciones es lo que permite que haya, digamos, el debate político permanente. ¿Qué hacen los dirigentes políticos de un partido que pretende tener presencia permanente las 24 horas del día y los 365 días del año en momentos en que no hay campaña electoral? Muy bien, tener participación en la sociedad. Los dirigentes de un partido como el mío tienen la obligación de estar insertos en la problemática en donde están. Si están, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, los dirigentes de San Juan del Lurigancho están implicados en toda la problemática de San Juan del Lurigancho. Y muchas veces se forman
distintas organizaciones sociales conducidas por personas que pertenecen a partidos políticos. Por lo general son partidos de izquierda, estamos también nosotros, y hay otros partidos políticos que hacen trabajo sindical, universitario, gremial, de todo tipo. No hacen trabajo electoral. Hacen trabajo de mantención de una estructura partidaria. Yo me formé en el Partido Aprista como dirigente estudiantil. O sea, yo trabajé mi trabajo político y lo comencé a hacer en el debate universitario, que no es un tema de carácter electoral, ni se aspiraba en esa época a que hubiera cuestiones electorales. Yo estaba en la época del general Velasco, cuando Velasco había dicho que nunca más iba a haber elecciones en el Perú, y hacíamos política. Entonces, si se va a desalentar el trabajo político por privilegiar únicamente la plataforma electoral del partido político, entonces los partidos se van a convertir en clubes electorales y se van a disociar de la sociedad. Peor va a ser. No van a representar cada vez menos a la sociedad porque no van a tener dirigentes sociales en su interior. Los dirigentes sociales necesitan conexión con los partidos políticos y los partidos políticos necesitan dirigir las organizaciones sociales porque eso es justamente lo que les permite tener la agenda social, la agenda popular. Y eso no se da si es que los partidos solamente se van a dedicar a procesos electorales. Así que ahí hay una primera aproximación a considerar de que este tipo de propuestas hechas por ciudadanos ilustres, que ninguno ha militado nunca en un partido político, son totalmente ajenas a la realidad. Y además que está avalada por un gobierno en donde el presidente de la República no milita en ningún partido político. La vicepresidenta de la República tampoco. Los ministros, ninguno. Y la mayoría de los presidentes regionales que han estado ahí tienen su propio partido político. O sea, algunos son de un partido político, 2 o 3. Pero la mayoría tienen su propio partido político regional. O sea, es un partido de familia. Entonces, son los que nos van a proponer el tema de la reforma política, lo veo sumamente complicado. Presidenta, en el tema relativo, es que yo voy a tratar de atrapar un poco lo que el Premier llamó la esencia, ¿no? Para no salirnos un poco del tema, ¿no? Pero es inevitable, ya que su presencia aquí, no sé si será la única, esperemos que no, para poder continuar el debate, sobre los otros temas que se plantearon. El tema, por ejemplo, que se está viendo, que es el de la condena anticipada. Yo saludo que se haya establecido como parangón el hecho de que si una persona tiene una condena en primera instancia, no solamente no puede ser candidato, sino tampoco funcionario público. Tendría que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que para ambos casos estamos considerando, como ha dicho el congresista Torres, que basta que un juez de primera instancia condene a alguien para que esa persona ya vea sus derechos cercenados, con lo fácil que es conseguir jueces en este país para que puedan fallar de determinada manera. Y eso es algo que no puede garantizar el señor presidente del Poder Judicial que estuvo el día de ayer por acá, porque evidentemente él también lo ha denunciado en varias oportunidades. Presidenta, en el tema de la paridad, sin duda es una tendencia mundial y esto creo que es una ola indetenible. Como políticos tenemos que darnos cuenta de que va a ser una realidad y en ese sentido nosotros no nos oponemos. Lo que sí yo quisiera introducir es simplemente algunos elementos de concepto alrededor del tema de la paridad y sobre todo del tema de la reivindicación de la mujer en la participación de la política. En primer lugar, cuando se dice que las mujeres representan el 50% de la sociedad, ahí hay un error, no ese es el verbo. Las mujeres son el 50% de la sociedad. No es que representan, porque el verbo representar indica que uno está en una función y que antes de eso hay algo que tiene una conexión con esa función y entonces hay una representación. Nosotros somos representantes de nuestros electores, pero las mujeres son el 50% de la propiedad, de la población. Y entonces en función de eso es justo considerar de que tengan la misma presencia en la vida política y debería ser en toda la vida social. Pero tampoco deja de ser interesante acotar que existe un cierto respingo político alrededor de este tema, ¿no? Porque yo recuerdo que en la campaña del 2011 un grupo feminista hizo una campaña diciendo: de tus 2 votos preferenciales, escoge siempre a una mujer. Entonces, es una campaña interesante, ¿no?
Y entonces tuve oportunidad en un debate de preguntarle a una de ellas, ¿y ese lema es aplicable a la segunda vuelta electoral? Porque si van a ir a la segunda vuelta electoral y hay un hombre y una mujer, lo lógico sería que voten ustedes por la mujer, ¿no? Y estoy seguro que en la última elección, la congresista Glave no votó por la mujer, ¿no? Votó por el hombre. Entonces el tema no es pues solamente de identificación de género, es un tema político. Lo que al final prevalece es el pensamiento político que tiene esa persona, sea hombre o sea mujer. Seamos claros, o sea, ese es el tema de fondo. Entonces, al final, esto de la paridad va a chocar con que sí, paridad sí, pero siempre y cuando piense como yo, ¿no es cierto? Esa va a ser la lógica en este tema. Presidenta, otro tema suelto es los 5 escaños por circunscripción. En un Congreso en el que vamos a seguir siendo 130, 5 escaños por circunscripción supone que Lima va a ser dividida entre 7 circunscripciones. Las circunscripciones, Presidenta, son propias de una Cámara de Diputados, no de un Congreso unicameral. La Cámara de Diputados sí tiene un énfasis en la representación y suple el debate político con el Senado, que es el que lo hace. El hacer circunscripciones de 5 parlamentarios divididas a nivel nacional, lo que hace es simplemente posicionar a esos parlamentarios dentro de un foco demasiado pequeño del país y, claro, se convierten en factores de pugna política con el presidente regional o con el alcalde de la zona. Porque como están circunscritos a un ámbito pequeño, obviamente van a tener que interactuar allí y lo que se va a generar es lo que es la realidad actual. Las broncas entre los congresistas y los presidentes regionales y los alcaldes se van a traducir a otro ámbito que va a ser quizá más pequeño, pero que van a ser broncas mucho más complicadas. Y se va a perder la visión nacional de las cosas porque los parlamentarios se van a circunscribir excesivamente a distritos electorales pequeños. Pero además esto, Presidenta, funciona cuando, como en los Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia, los parlamentarios, como era antes acá, tenían iniciativa de gasto. Cuando el parlamentario tenía iniciativa de gasto, ahí sí se convertía en un elemento sustantivo de su circunscripción, porque él podía promover y hacer aprobar en el Parlamento el puente que necesitan, la iglesia que necesitan, la escuela que necesitan. Pero mientras no tenga, y en el Perú no tiene iniciativa de gasto, se convierte simplemente en un gestor de tocarle la puerta a un ministro, que ese es el trabajo que hacen la mayoría de los parlamentarios. Y nosotros hemos perdido eso porque en la Constitución del 79 se estimó que era mejor entregarle todas las prerrogativas. Ahí ya había un enfoque presidencialista que se introdujo al Poder Ejecutivo y entonces los parlamentarios simplemente se dedicaban a hacer gestión. Y es lo que dura hasta ahora. Entonces, las circunscripciones pequeñas son circunscripciones que no funcionan cuando el parlamentario no tiene iniciativa de gasto. Eso está probado en toda la teoría de política del funcionamiento de países sustantivamente como que provienen del viejo parlamentarismo inglés, que es el que ha creado casi todas estas prerrogativas. Es allí, en el parlamentarismo inglés, que tiene, incluso si se cuenta desde la isla de Man, casi 800 años de continuidad, y entonces es ahí donde surgió la inmunidad parlamentaria, en donde surge el no ser molestado por las opiniones que se tienen. Todo eso viene de Inglaterra, sustantivamente. Y finalmente hacer una propuesta de conjunción de lo que se está hablando en materia de partidos políticos. Creo que efectivamente las firmas de adherentes son un cuento, porque además la OMPE cuando las verifica aleatoriamente. Nada más escoge una página cada 10 y va viendo y entonces saca tendencias. No se dan el trabajo de fijar firma por firma. Porque además como se hacen en la calle y firma la persona, entonces a veces uno pone cualquier cosa, es un garabato cualquiera, ¿no? Entonces imagínense lo que sería cada firma buscar el cotejo grafotécnico. Eso se demorarían años. Sobre todo porque son 700.000 firmas. Entonces lo hacen aleatoriamente y no genera ningún tipo de adhesión entre la persona que firma
y el partido político por el que está firmando. Es más, puede ser, y de hecho es, que hay personas que han firmado una vez por un partido, después han firmado por otro, etcétera, porque ya sería imposible. Mire, si somos 24 partidos políticos y promedio de cada uno pasó por 700.000 firmas, estamos hablando como de 20 millones de personas. Entonces ya casi no hay persona que no haya firmado por un partido político, sería absurdo. Faltarían solo los niños. Y entonces, esto hay que cambiarlo. Lo que hay que hacer es que los partidos políticos acrediten militantes. Poner un número de militantes. 14.000, no sé si será mucho o poco, eso ya será otra discusión, pero que simplemente acrediten el número de militantes. A los militantes sí se les exige de todo, incluso demasiado. Ultra burocrático es el OROP, la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas. Ultra burocrática. Piden determinado tipo de formato, que se acompañe copia legalizada del DNI, cosas que por ley de simplificación administrativa no se deberían pedir, pero la OROP las pide. Y además que solamente se pueden presentar en el mes de marzo. Si usted la quiere presentar en agosto no vale, espérese hasta el año siguiente. Y si usted quiere decir fulano y sultano han sido expulsados, eso tampoco vale, sino hasta el año siguiente. Y diga usted si es cancelatorio o complementario su padrón. Es casi toda una jurisdicción aparte. El famoso OROP, que además se pone a buscar si la persona ya militó en un partido o no antes en su vida, y entonces todo está pendiente en que se hagan las búsquedas y los padrones no pueden funcionar. Y entonces creo que eso sería lo más recomendable. Y por último, presidente, creo que a partir de cosas que se han dicho acá, a los parlamentarios nos tocaría establecer un criterio de reforma, no solamente de la vida política a partir de los partidos, sino también de reforma de las leyes orgánicas, tanto de RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Porque ellos tienen determinadas prerrogativas constitucionales, pero se han dado a sí mismos una enorme cantidad de reglamentos que los ha llevado a una regulación de la vida política. Y tenemos que reformar eso también. O sea, se ha convertido en un monstruo burocrático. Toda esa triada que antes solamente la hacía el Jurado Nacional de Elecciones y ahora son 3 organismos que piden y piden y piden cada vez más recursos. La OMPE tiene la obsesión del voto electrónico, ¿pero por qué? Porque eso le permite más recursos y contratar más personas y se necesitan más técnicos, etcétera. El Jurado Nacional de Elecciones, compuesto por jueces, evalúa la vida interna de los partidos políticos del mismo criterio con el que nosotros estamos criticando cómo se hace esta propuesta por parte de personas que no conocen los partidos políticos, hacen propuestas para los partidos políticos. De la misma manera, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son jueces, no saben nada de partidos políticos, pero son los que pontifican y determinan cómo funciona un partido político. Y, bueno, la RENIEC es un registro. La RENIEC no tiene por qué tener facultades de carácter jurisdiccional para analizar las cosas. La RENIEC es un registro, no debería estar presente en este tema. Es un registro electoral, ni siquiera electoral, es un registro de ciudadanos. Pero si nosotros dejamos que la OMPE siga teniendo esas facultades autoasignadas, ocurre pues lo que estaba denunciando la congresista Glave, que hay partidos políticos que están ahí inscritos, no pasa nada, hubo una pseudo investigación sobre el escándalo de ese partido político, y ahí quedó, no pasó nada. Y sigue ese partido político y ha presentado candidatos. Entonces, a nosotros nos toca también reformar eso, pues a nosotros nos toca cambiar esa estructura que nosotros mismos le hemos creado al calor de las presiones que durante todos estos años hubo de este tema. Yo recuerdo clarísimamente cuando se aprobó la ley de partidos políticos, estábamos en medio de una campaña de medios que decía que los partidos políticos no representan, etcétera, y así salió la ley de partidos políticos. Ahora se quiere reformar más y más y más y siempre va a ser igual porque se considera que los partidos políticos son algo pecaminoso, algo malo, y que necesita una regulación con la que yo no estoy de acuerdo. Finalmente, Presidenta, creo que lo que debemos pedirle al señor Presidente del Consejo de Ministros es que venga todas las veces que pueda, no solamente hoy día, porque este debate es bastante largo. Si en el resto del debate no va a estar presente, entonces no va a poder conocer lo difícil, como se ha señalado por parte del congresista Torres, lo difícil que es encontrar soluciones en temas como este. A veces un solo concepto nos puede llevar un día entero, o 2, hasta semanas enteras.
El tema de la inmunidad, semanas enteras, es un solo concepto. Imagínese usted en la cantidad de conceptos nuevos que se están presentando, si vamos a poder conseguirlos, si vamos a poder mantener la esencia, si lo vamos a poder hacer antes de que termine la legislatura. Es extremadamente complicado. Entonces hay que venir a entender la lógica del debate parlamentario para comprender que no se quiera sacar las cosas, sino que se deben sacar bien, y después cuando queremos sacarlas bien, el bien de él no es igual al bien mío, ni al de ella. Y entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Manda el voto, ¿no es cierto?, cuando pasan esas cosas. Entonces, habrá que respetar el voto si es que si así ocurre. Lo mejor sería el consenso, pero si ocurre que es por el voto, también habrá que respetarlo porque no hay otra forma. Gracias. Gracias, congresista Mulder. Congresista Karina Beteta.